Voy a compartir primero algunas cosas anecdóticas y estadísticas que siempre son buenas de compartir, ¿no? Ujú. Bueno, lo primero es contarles, ¿cierto?, de que por qué estamos metidos en este tema de la seguridad y por qué reviste tanta importancia desarrollar nuevos protocolos y algoritmos de seguridad. Bueno, tiene que ver, ¿cierto?, con proteger la información que nosotros estamos transmitiendo y almacenando. Y sobre todo en este momento en que estamos avanzando en la Internet de las cosas. Roberto, ¿me confirma si estoy mostrando la página donde dice Internet de las cosas, por favor? Sí, estás mostrando, se ve todo. Ya. Entonces, Internet de las cosas. Sí. sí. Eh, sí, datos estadísticos. Bueno, este es un sitio que presenta estadística y cosas, pero lo más importante que yo quisiera destacar es en esta proyección que se hace de cuántos dispositivos van a estar conectados de aquí al 2030 y habla de alrededor de unos 25.000 millones de dispositivos conectados a la Internet, ¿ah? Que en su conjunto constituyen la Internet de las cosas. Y hasta el año 2020 se han invertido alrededor de 740.000 millones de dólares en el desarrollo de todo esto, ya sea nuevos dispositivos, negocios, nuevos productos, tangibles e intangibles, ¿cierto? Y alrededor de 260 millones de hogares ya están considerados como hogares inteligentes, los smart home, ¿ah? Entonces ahora uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto, cierto? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que nosotros estamos estudiando? Bueno, hay una feria que se hace anualmente que se llama Tuya, ¿está bien? Y esta feria van todos los grandes productores de tecnología a exponer sus productos, ¿cierto? Como por ejemplo iluminación inteligente, dispositivos en el hogar que son inteligentes, controles, ¿cierto?, de acceso. Y bueno, sin entrar a hacer mucha publicidad, ¿no? Por ejemplo, la compañía Samsung está apostando, ¿cierto?, por un hogar inteligente en que incluso las lámparas, los televisores, el refrigerador, todo va a ser inteligente. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, el refrigerador se va a conectar al supermercado y va a decir, ¿sabe qué? Se acabaron los huevos, así que hay que hacer un pedido de huevos, etcétera. Seguridad del hogar, ¿cierto? Para evitar robos o intrusiones, ¿cierto? También Nokia está haciendo lo mismo por su parte, está bien, desarrollando distintos tipos de productos que están considerados en este tema de la Internet de las cosas. Sony ha estado jugando, se la ha estado jugando por el tema de la salud, ¿ya? Dispositivos de control de monitoreo de signos vitales, ¿ciertos?, aplicados a la salud. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, tenemos ahora dispositivos que van a controlar un marcapaso, por ejemplo, que a través de la internet uno puede monitorear cómo funciona ese marcapaso y hay un gran riesgo porque alguien podría querer asesinar a una persona y podría de alguna forma hackear ese marcapaso y matar a la persona. Entonces, dado que se está desarrollando todo este mundo de la Internet de las cosas, entonces es un desafío enorme poder desarrollar nuevos mecanismos de seguridad, de protección. Pero aquí tenemos un tema porque, por ejemplo, eh, este dispositivo que es como un reloj de pulsera, ¿cierto? En realidad es un computador que tiene en su interior un procesador, que tiene memoria, que se conecta a internet, etcétera. Pero ese procesador es muy pequeño para alojar estos grandes números que nosotros vimos para RCA, para el logaritmo discreto. Entonces hay un desafío de cómo tomar toda esta criptografía de peso pesado, podríamos decir, adaptarla a una criptografía de peso liviano que se pueda utilizar en estos dispositivos con pocas prestaciones de rendimiento. ¿Ya? Eso es lo que quería partir haciendo esta como motivación por la necesidad de esto, desarrollo de esta investigación. ¿Está bien? Entonces, voy a retomar la presentación en lo que habíamos estado discutiendo ayer. ¿Está bien? Para ya ir cerrando esto.
¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer hoy día, ¿cierto? Es terminar ya con el punto 5 y rematar con el punto 6. ¿Ah? Y ahí les voy a mostrar una sorpresa que les había dicho que tenía preparada para hoy. ¿Mm? Bueno, eso ya lo mostré, la Internet de las cosas. Entonces, retomando el tema, el intercambio de llaves sobre curvas elípticas, acordémonos que este problema es el mismo problema del logaritmo discreto, pero solamente que esta vez estamos utilizando curvas elípticas, puntos sobre curvas elípticas, ¿ya? Entonces, eh, dado que estamos haciendo eso, ¿está bien? Nosotros tenemos que fijarnos acá, ¿cierto? Que primero vamos a elegir un número primo, o sea, vamos a elegir un grupo, ¿cierto? Donde vamos a trabajar con esta curva y vamos a hacer los cálculos, ¿cierto? Para obtener un punto que va a ser el que va a generar a todo el resto de los puntos sobre esta curva, ¿ya? Esa es la primera parte, definir la curva que es pública, todo el mundo va a saber, Bob, Alice, la intrusa Eve también va a saber cuál es la curva, ¿cierto? Porque va a conocer el número primo P. Entonces, Alice y Bob eligen un generador, ¿cierto? Un punto sobre esta curva y eligen sus claves secretas, dos números, ¿cierto? En este conjunto, donde aquí tenemos, ¿cierto? La cantidad de puntos que tiene la curva menos uno, ¿está bien? Y a su vez, cada uno calcula su llave pública, ¿ya? Recordemos entonces que la llave pública, en este caso de Alice, es A por P y la de Bob es B por P, ¿ya? Entendiendo siempre que A y B son secretos, ¿ah? Bueno, ¿qué hacen? Se publican, ¿ah? A y B se publica, por lo tanto, if también sabe quiénes son los puntos A y B, y entonces, para poder calcular esta llave común que necesitan ambos extremos, ¿qué es lo que hace Alice? Bueno, Alice toma la llave pública de Bob, el punto A, y lo suma consigo mismo P veces, o sea, le aplica su llave privada a la llave pública de Bob. Y lo mismo, Bob toma la llave pública de Alice, le aplica su llave privada, ¿cierto? Y entonces, dado que la multiplicación es conmutativa, ambos obtienen el mismo punto K, que es la llave común que necesitan para encriptar y desencriptar la información. ¿Ah? Recordemos que esta llave no fue transmitida por el canal, ¿ah? Solamente por el canal, que es lo que se transmitió fue A y B. Entonces, nuestra atacante, ¿qué es lo que quiere hacer? Dado que ella conoce A y que también conoce P, ella quiere descubrir qué valor tiene A y qué valor tiene B. ¿Ah? O sea, se enfrenta al problema del logaritmo discreto. Dos problemas. ¿Ah? Entonces, un ejemplo con numeritos para ver cómo son los cálculos, ¿cierto? Recordemos que estamos usando siempre la aritmética modular, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, se eligió la curva sobre el campo este primo, P igual a 17, ¿cierto? Esta curva tiene 19 puntos, como ya lo habíamos visto anteriormente. Se eligió un punto generador, un punto primitivo, ¿cierto? Para generar el resto de los puntos. Y bueno, ellos eligen al punto P, ¿cierto? Como el punto público para hacer los cálculos de las llaves públicas y privadas, ¿ah? Entonces, en este caso, Alice y Bob eligen A igual 3, B igual a 10, ¿ah? De manera en que entonces calculan sus respectivas llaves públicas, ¿está bien? Que en este caso para Alice el punto 10,6 y para Bob 7,11, que son publicadas, ¿cierto? Por lo tanto, la atacante sabe y lo que ella quiere, ¿cierto? Es a partir del punto 10,6 descubrir el número 3. ¿Ah? Lo mismo en este caso, que descubrir el número 10 a partir de que conoce el punto 7,11. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces cada uno, Bob y Alice, ¿cierto? Como ya dijimos, Bob toma la llave pública de Alice, el punto que en este caso es 10,6, y le aplica su llave privada, el 10, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que el punto se va a sumar consigo mismo 30 veces, que módulo, en este caso 19, para los números estos que están acá, nos da 11, por lo tanto el punto es el 13,10. ¿Ah? Lo mismo hace Alice,
y entonces ambos tienen el punto en común, 13,6, que va a ser usado, va a ser usado como una llave o clave para encriptar y desencriptar. ¿Pero dónde? ¿Dónde hacen esto? Porque este es solamente un problema para intercambiar la llave. ¿Cómo protegemos la información? ¿Cómo la ocultamos? Bueno, por ejemplo, vamos a utilizar el Advanced Encryption Standard, ya que lo usa el gobierno de Estados Unidos desde el año 2001. ¿Está bien? Este es un algoritmo que lo que hace es encriptar información que está representada acá arriba en estos bloques, y que cada bloque, ¿cierto?, está separado en grupos de 16 bits. Entonces, este estándar se usa desde el año 2001, como les dije. Eh, Antes de eso, en el 97, el gobierno de Estados Unidos lanza un concurso para definir un nuevo algoritmo de seguridad, ya que el anterior que existía, el DES, lo quebraron, lo rompieron los criptoanalistas. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿sabe qué? Aplicar una vez el DES no es suficiente, así que inventaron el 3DES, aplicar 3 veces el DES, pero no es eficiente eso. Así que lanzaron este concurso en el 97 y entonces unos criptógrafos, ¿de dónde son estos señores? Belgas, también dos criptógrafos belgas, proponen un algoritmo, se somete a ese concurso del año 97, estuvo, fíjese, casi 4 años en pruebas, o sea, los criptoanalistas analizaron este algoritmo, vieron sus debilidades y dijeron, ¿sabe qué? No tiene debilidades. Entonces el gobierno lo adopta como un estándar. Bueno, qué es lo que es este algoritmo? Fíjese, entra un bloque de 128 y se transforma en otro bloque de 128. Y acá tenemos el tamaño de las llaves, entonces este es el valor que nosotros podemos utilizar ahora para encriptar. Esta es la llave secreta que Alice y Bob tienen, o sea, ese punto de la curva elíptica se puede transformar entonces en una llave que se usa para eh, hacer la encriptación de la información. El AES tiene 3 versiones, de una llave de 128 bits, otra versión con 192 y la más grande con 256. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Bueno, como ya vimos, separa la información en bloques. Estas cajas S que aparecen aquí, lo que hacen de alguna manera es desordenar los bits. Bit a bit los va a ir cambiando de posición. Entonces, para cada bloque de 16 bits, ¿cierto? Lo vas a ir desordenando. Y una vez que hace eso, obtiene nuevos bloques, estos bloques B que aparecen acá. Y si ustedes se fijan, de estos bloques B, al pasar a la siguiente etapa, hay una especie de como barajar. Cuando uno toma un mazo de naipe y baraja las cartas, entonces las empieza a revolver. Entonces, si usted se fija, el B0 viene acá, el B4, perdón, el B0, el B5 viene acá, de aquí viene el B10, va a parar acá, y el B15. O sea, hace una mezcla de todos estos bloques, ¿cierto? Y una vez que hace esa mezcla, a su vez, hace combinaciones con las columnas. Ya no voy a entrar en los detalles porque son bastante largos. Y se transforma entonces, fíjese, los 16 originales se transforman ahora en estos otros 16 que están acá abajo. Pero resulta que cada uno de estos va a tomar una porción de la llave secreta y se le va a hacer un XOR. Es el O exclusivo que nos enseñan a nosotros en lógica, ¿ya? Esa es la operación que se hace bit a bit. Ahora, esto que está acá, fíjese, dependiendo del tamaño de la llave, se va a repetir 10 veces. O sea, esto se hace por ejemplo, si en el caso de usar una llave de 128 bits, esta se repite 10 veces esta ronda. Y una vez que en la última ronda ya se completa, ¡pum!, se pasa a esta parte donde se suma o se hace el XOR o el O exclusivo con la llave que se generó, ¿cierto?, con el algoritmo de Diffie-Hellman sobre curvas elípticas. Entonces, hasta el momento no se tiene resultado de que haya habido éxito en el criptoanálisis.
de este algoritmo. Entonces, se está usando, ¿cierto?, como un estándar de seguridad. Bueno, voy a hacer aquí un cambio y voy a contarles, y esta ya es la parte de la sorpresa que les estaba contando, que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto?, que para hacer la encriptación y la desencriptación tenemos dos grandes problemas matemáticos. Por un lado, tenemos la factorización de números gigantes en sus factores primos, que era el RCA, ¿cierto? Y por otro lado estaba el problema del logaritmo discreto, propuesto por Diffie-Hellman, que se hace sobre campos primos o, como ya vimos, sobre curvas elípticas. Pero hay una forma diferente de hacer lo mismo, de hacer un intercambio de llaves, usando redes neuronales artificiales, ¿ya? ¿Qué son estas redes neuronales artificiales? Bueno, son modelos matemáticos de las neuronas. Aquí tenemos una neurona biológica, ¿cierto? Tenemos el cuerpo de la neurona, tenemos el axón, que es esta parte larga, ¿cierto? En el axón al final tenemos unos conectores, ¿cierto? Las dendritas que están aquí alrededor, ¿cierto? Reciben estímulos de otras neuronas, ella procesa eso y lanza un estímulo a las neuronas siguientes. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático? Bueno, obviamente tenemos que representar a las dendritas que reciben los estímulos, ¿cierto? En este caso, con unos números que se llaman los pesos sinápticos, que son los W que aparecen acá, y los estímulos que reciben las neuronas van a ser representadas también por números, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, uno puede pensar que tenemos dos vectores, el vector de los estímulos y el vector de los pesos sinápticos. ¿Qué es lo que se hace aquí adentro? Se hace el producto punto entre esos dos vectores y se le suma un cierto bias, ¿ya? Que tiene que ver con un tema de desplazamiento de el resultado que uno tiene. Eso pasa a través de una función de activación, ¿está bien? Que genera un número real, que sería entonces lo que produce esta neurona como estímulo a las siguientes neuronas. Bueno, en los modelos matemáticos nosotros vamos a simular redes neuronales donde cada uno de estos nodos representa a una de estas neuronas. Entonces aquí tenemos una red neuronal que tiene tres capas. Hay dos capas que son las capas ocultas y una capa que es la capa externa, que es la que da la respuesta. Y al comienzo, en el lado izquierdo, tenemos entonces los estímulos. Cómo se va a estimular las neuronas, ¿cierto?, para que éstas respondan. Estos son modelos que se han estado estudiando por muchos años, tienen muchas aplicaciones, sobre todo en el tema de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, etcétera, ¿ya? Bueno, en particular, hay unas redes neuronales que son livianas, ¿ya? Acuérdense de lo que yo les hablaba recién de la Internet de las cosas. Bueno, estas redes neuronales, está bien, y al igual que las anteriores, tienen estímulos acá abajo, ¿ya? Que son estos números, ¿cierto? Y cada neurona, en este caso hay 4 neuronas, ¿está bien? Tiene una cantidad de estímulos, que en este caso son 5 por cada neurona, y a su vez cada neurona tiene pesos sinápticos. Y entonces se produce que cada neurona va a generar un estímulo, y su griega, y su griega, ¿cómo se calcula? Fíjese, acá está el producto punto que yo les mencionaba entre el vector de estímulos y el vector de pesos sinápticos. Se genera ese número, ¿está bien? A su vez, le aplicamos la función signo, dependiendo del resultado. Si es positivo, será 1, si es igual a 0, será 0, si es negativo, será menos. Entonces, vamos a decir que una neurona está activa cuando el impulso que genera es 1, inactiva cuando es 0 o menos 1. ¿Qué hace entonces toda esta red neuronal para dar una respuesta final? Bueno, toma las salidas de todas estas neuronas y las multiplica. Entonces, ahora observe que que los estímulos acá abajo pueden ser 1 o -1. Y los pesos sinápticos van desde
menos L hasta L, o sea, son números enteros. Ahora uno dice, bueno, ok, una red neuronal que quiere representar al cerebro, ¿cierto? Tiene que, de alguna manera, almacenar el conocimiento, lo que nosotros aprendemos. ¿Dónde se almacena ese conocimiento? Bueno, el conocimiento de las neuronas y de las redes neuronales se almacena en los pesos sinápticos. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a decir, mire, esta red sabe lo que está almacenado en los pesos sinápticos. Y eso puede ser reconocer al número 4 como un patrón, o reconocer si es hombre o mujer, o reconocer si hay un perro o un caballo. Eso queda almacenado entonces en los pesos sinápticos. ¿Ya? Ahí es un concepto importante. El conocimiento de estas redes neuronales está almacenado en los pesos sinápticos. ¿Mm? Ya. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde están las llaves privadas y las llaves públicas? Si nosotros queremos utilizar esto para generar un intercambio de llaves. Bueno, primero la llave privada, fíjese, van a ser los pesos sinápticos. ¿Ah? Cada usuario, Alice y Bob, van a tener sus redes neuronales, que van a ser idénticas. ¿Ya? Son dos redes neuronales idénticas. Entonces, cada uno de ellos va a elegir un conjunto de pesos sinápticos y lo va a dejar en secreto. Y la llave pública que va a publicar cada uno va a ser el vector de estímulo, o sea, lo que está entrando en la red neuronal, y se va a publicar. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero el estímulo de la red es un número que puede ser uno o menos uno. Es como fácil, ¿no? Pero uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó dentro de la red? Entonces, fíjese, si la red dice que ella está mandando un estímulo que es igual a uno, ese número uno, ¿cómo se generó? Como la multiplicación de estos tres, o como la multiplicación de uno por menos uno, o, o estos otros dos. Entonces, fíjese que aquí estamos pensando en que cada neurona tiene tres estímulos. ¿Mm? Entonces uno dice, bueno, y si yo voy aumentando la cantidad de estímulos, entonces voy aumentando las posibilidades para generar este uno. Entonces, en la medida que nosotros usemos redes neuronales cuyas neuronas tengan más pesos sinápticos, significa que la posibilidad de encontrar exactamente cuáles son los vectores de pesos sinápticos que generaron este uno es difícil de hacer. ¿Ya? Es tan difícil como factorizar un número gigante o el logaritmo discreto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito ya más en detalle, ¿cierto? De lo que estamos hablando, ¿cierto? Cada red neuronal, en este caso Alice que está transmitiendo y Bob que está recibiendo, ¿cierto? Calculan, ¿cierto? La salida de la red completa. Si esa es igual, entonces dice, ¿sabe qué? No hay que hacer cambio los pesos sinápticos y de nuevo entonces cambiamos, hacemos un nuevo vector de estímulo y volvemos a repetir el proceso. ¿Ah? Entonces todo eso se va a repetir muchas veces, ¿está bien? Y uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? Entonces la idea, fíjese, la idea acá es ir cambiando los pesos sinápticos de las redes, fíjese, usando la salida que produce la red de el otro usuario. Entonces, en este caso, por ejemplo, si este es Alice, está tomando la salida de la red de Bob y está cambiando el valor de sus pesos sinápticos. ¿Ah? Y manteniendo, ¿cierto?, que estos pesos se mantengan entre menos L y L. ¿Ya? Ese es un patrón, un parámetro que se va ajustando dependiendo de la necesidad que uno quiera. Lo mismo hace Bob, ajusta su red sináptica, su peso sináptico, usando la salida de la red de Alice. ¿Ya? Y cuando termina la sincronización o cuando se termina este proceso que llamamos sincronización, cuando ambas redes, fíjense, tienen los mismos pesos sinápticos. O sea, ambas redes saben lo mismo. Entonces,
Como estos pesos sinápticos nunca se han transmitido por ningún canal, solamente se han transmitido la salida de la red, que es este número O, y el vector de estímulo. Solamente eso. Entonces ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cierto? Es que, bueno, si ya tenemos eso, entonces ahora yo quiero ver cómo se comporta este procedimiento de sincronizar, dos redes neuronales. Queremos saber cómo se comporta, cómo van generando este conocimiento mutuo, ¿está bien? Entonces para eso les voy a mostrar algo que tengo preparado acá. Eh, entonces voy a mostrarles entonces lo siguiente. Este es un pequeño software que escribí en Python, ¿está bien? Para mostrar el proceso de sincronización, ¿ya? Por favor, me confirman, ¿se está viendo la pantalla donde dice TPM import random math? ¿Aló? ¿Me confirman, por favor? Bueno, voy a asumir que se ve, ¿está Sí, se bien? observa. Ya, entonces, fíjese, primero voy a generar acá, voy a decirle, ¿sabe qué? Quiero una red que tiene solamente una neurona, tiene 5 pesos sinápticos y los pesos toman valores entre -2 y 2, o sea, -2, -1, 0, 1 y 2. Y entonces echamos a correr esto. Entonces, fíjese, primero vemos que la red de Alice, fíjese lo que conoce la red de Alice. El conocimiento es 2, -2, -1, 0 y 2. Inicialmente eso es lo que ella eligió en forma secreta. Por otro lado, Bob, fíjese, tiene en su red neuronal el conocimiento de él es -2, -2, -2, -2, 0. O sea, es totalmente diferente al de Alice. Y el vector de estímulo, o sea, lo que le estamos ingresando a las redes, es lo mismo. ¿Se fija? Entonces, ahora note que cada vez que hacemos un proceso de sincronización, las salidas de las dos redes, en este caso eran iguales, acá también son iguales, fíjese, y aquí son distintas. Entonces cuando son distintas, ellos lo que hacen es ajustar los pesos sinápticos, a través de la formulita esa que yo les muestro. Y después de una cierta cantidad de pasos, en este caso 8 veces, fíjese qué es lo que pasó. Tanto Alice como Bob tienen exactamente el mismo conocimiento, tienen el mismo vector de peso sináptico. Entonces, eso significa, fíjese, que estos vectores nunca se transmitieron por un canal. ¿Ah? ¿Qué se transmitía por el canal? Solamente se transmitía el vector de estímulos y la salida de cada una de las redes. Entonces, tenemos ahora, fíjese, una nueva forma de hacer intercambio de llaves, usando entonces, en este caso, redes neuronales. Voy a hacer un pequeño ajuste, voy a usar ahora dos neuronas, voy a disminuir la cantidad de pesos sinápticos y voy a mantener el rango, ¿ya? Entonces, fíjese, ahí nuevamente, ahora se demoró 164 veces, ¿está bien? Pero ambas redes, finalmente, tienen los mismos vectores de peso sináptico. O sea, fíjese, dijimos que cada red tiene dos neuronas. Entonces, por lo tanto, ahora cada neurona sabe exactamente lo mismo. Y así podríamos estar un buen tiempo. Entonces, lo que hemos logrado, fíjese, a través de un proceso que se llama sincronización neuronal, hemos logrado diseñar un mecanismo que nos permite hacer intercambio de llaves, pero no usando los modelos matemáticos estándares. Entonces, hay toda una investigación en relación a esta nueva posibilidad que se ha abierto de ir generando llaves de una manera diferente.
¿ya? Bueno, entonces voy a continuar con la presentación y voy a avanzar ahora a la parte que ya tiene que ver con los conceptos básicos de la ciberseguridad, ¿está bien? Aquí voy a alejarme un poquito de las matemáticas y voy a tratar de hacer lo más entretenido posible. Esta parte un poquito tensa, pero veamos si es que nos resulta bien. Bueno, primero, ¿qué es la ciberseguridad? O sea, uno primero debería preguntarse qué es el ciberespacio o qué es lo que es el cibermundo. Bueno, para nosotros, ciberespacio, ¿cierto? Uno inmediatamente lo asocia a la Internet, al cloud computing, o sea, toda la computación en la nube, todas las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero son, en realidad, es todo eso y además sí, son todos los software, son todos los dispositivos, toda la cosa que es la IoT, todo eso es ciberespacio. ¿Y qué es lo que es la ciberseguridad? Bueno, son todas las formas que uno tiene, medidas o prácticas para proteger estas redes, ¿ya? Que en general uno habla de sistemas informáticos, dispositivos y datos. ¿Para qué? Para evitar los ataques y accesos no autorizados. ¿Ah? Eso es, así se entiende la ciberseguridad. Hay varias definiciones, pero más o menos son casi las mismas en términos de la idea general, ¿ya? Bueno, hay una taxonomía básica sobre qué es, ¿está bien? ¿Qué es lo que es la ciberseguridad? Entonces, primero, ¿cierto? Hablamos de seguridad de redes. Obviamente eso significa, ¿cierto?, de que nuestras redes computacionales, las redes de la universidad, ¿cierto?, las redes del hogar, tienen que tener mecanismos de seguridad. ¿Ah? Después tenemos seguridad de las aplicaciones. ¿Eso qué significa? Significa, ¿cierto? En todo esto de software, ¿ah? Cómo se diseñan los software. Está muy de moda ahora las app de los celulares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se diseñan esas aplicaciones para que sean seguras? ¿Ah? ¿Cómo se incorporan los intercambios de llaves? ¿Cómo se incorporan los algoritmos de encriptación? ¿Mm? La seguridad operacional tiene que ver, fíjese, como con el tema de que todos los sistemas funcionen de manera adecuada, ¿está bien? Y que respondan a las necesidades de una organización o empresa, ¿está bien? Y tenemos acá recuperación ante desastre y continuidad del negocio. Claro, aquí una vez que una empresa u organización es atacada, tiene que reponerse al ataque, tiene que ser resiliente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar la empresa para que se mantenga, ¿cierto?, eh, funcionando? Muchas veces, y sobre todo infraestructura crítica como hospitales, termoeléctricas, etcétera, necesitan de planes de contingencia, ¿ya? Entonces, todo eso también es parte de la ciberseguridad. ¿M? La seguridad de la información, cómo nosotros vamos a proteger los datos, cuáles son los algoritmos que vamos a utilizar. ¿Vamos a usar logaritmos discretos o vamos a usar curvas elípticas? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Y una cosa que pareciera con muy poca importancia, en realidad es la más importante, que tiene que ver con la educación del usuario final. O sea, si usted tiene el mejor de los algoritmos de encriptación, los mejores protocolos de seguridad, pero tiene personas que son descuidadas, que dejan sus computadores abiertos, con sesiones abiertas, que los celulares que le dan en la empresa los pierden y no tienen mecanismos de bloqueo. Cualquiera puede abrir el celular, ver las llamadas, acceder a las aplicaciones del celular. Entonces, cualquier otra cosa falla. Aquí es muy importante, y aquí se habla de la ingeniería social, ¿está bien? Todo esto que muchas veces nos dicen del phishing, de suplantación de identidad, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el descuido que tenemos las personas cuando estamos enfrentados al cibermundo, ¿ya? Entonces, una de las eh, cosas que se están desarrollando, y esta es una investigación ya más interdisciplinaria, que no solamente tiene que ver con la cuestión del software, del hardware y de la ingeniería, ¿cierto? Tiene que ver también con la cuestión psicológica, con la cosa social, ¿ya? Entonces, también es importante desarrollar eso desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿M? Bueno, aquí hay una cosa importante.
que la ciberseguridad no es una cuestión que se haga un día. Esto tiene que ser siempre. 24 horas del día, toda organización tiene que tener activos sus mecanismos de ciberseguridad. Todos los usuarios deben recibir, aquí dice concientización. O sea, hay que educar a las personas, hay que educar a los usuarios en cómo se evitan eh, los hackeos, cómo se evitan los correos fraudulentos, etcétera, etcétera. Cómo hacer una password. Muchas veces a todos nos pasa que tenemos una password para el Face, tenemos una password para el correo de la universidad, una password para el correo personal, una password para el banco, etcétera, y ya nos volvemos locos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener passwords que sean seguras? Que obviamente no sea la misma en cada sitio y no usemos, por ejemplo, el nombre de la mamá, el nombre del papá, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la ciberseguridad, eso es algo permanente, un proceso de todos los días. Bueno, ¿qué es un ciberataque? Obviamente va a ser alguien o un dispositivo que va a querer entrar en forma ilegal, ¿cierto? A nuestros sistemas, a los servidores, a las redes, ¿cierto? ¿Y qué quiere hacer? Que lo quiere controlar. ¿Ah? Dañar los datos, interrumpir el funcionamiento, robar información, ¿está bien? Y muchas veces uno está bajo ataque y no se da cuenta, ¿ya? Porque los mecanismos que hay son bastante sofisticados y muchas veces si uno no tiene adecuada herramienta de detección, los ataques no son descubiertos. ¿Ah? Entonces, algunos objetivos de los ciberataques son los servidores de datos, claramente, dónde están la información almacenada, ¿cierto? Fíjese, la información financiera, se habla de ciberterrorismo, ya son palabras mayores, ¿cierto? Ataques a los gobiernos, a las empresas comerciales, ¿cierto? Lamentablemente nosotros tenemos en estos momentos una guerra que está ocurriendo en Ucrania con Rusia y ahí los ciberataques son bastante fuertes. De hecho, se dice que Rusia empezó a atacar a Ucrania ya hace bastante tiempo, ¿está bien? Ya les voy a contar eso un poquito más adelante, y sobre todo el tema del spam, ¿ya? Dentro de todos estos correos spam, de las noticias falsas, ¿cierto? De las fake news, etcétera, son empresas o son agrupaciones, ¿cierto? Que se dedican a generar esto y generalmente son contratadas, fíjese, en épocas de campañas presidenciales, campañas de elecciones, y en distintos tipos de campañas en que una de las facciones quiere desacreditar a la otra. ¿Ya? Nosotros estamos viviendo actualmente una campaña fuerte eh, frente a la propuesta de nueva constitución. ¿Ya? Estamos justamente en ese tipo de campaña. Bueno, ¿cuáles son las ciberamenazas más importantes? Voy a mencionar algunas solamente. Las más importantes son los software maliciosos, ¿cierto? Ahí están los virus, etcétera, etcétera, troyanos, ¿cierto? Ataques a las bases de datos, ¿ah? Se meten consultas a las bases de datos que son maliciosas. El phishing, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Son correos fraudulentos que tienen link, que uno los cree que son verdaderos, uno los pincha y queda capturado por el ciber pirata. La negación del acceso a los servicios, ya voy a explicar de qué se trata eso, y el hombre en el medio. Cuando interfieren, siempre hay un hombre en el medio. En esta conversación que estamos teniendo, siempre hay alguien que está escuchando y está viendo qué es lo que pasa a través del canal. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere garantizar? Aquí hay una triada que es la que se está utilizando como norma en muchas partes, que hay que garantizar tres cosas: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Ya confidencial, como ya lo habíamos dicho, que solamente los usuarios autorizados tengan acceso a esta, que la integridad significa que no sea adulterada, que no sea dañada, y la disponibilidad, obviamente, que esté accesible cuando uno quiera, a la hora que quiera, ¿ya? Y acá un poquito para hablar un poco más, un término más general, cuando nosotros hablamos de datos, ¿está bien? Estos datos van a generar información que cuando es procesada genera conocimiento, ¿ya? Entonces, ojo ahí, cuando hablamos de conocimiento no es lo mismo que decir datos. Los datos son
eh, por decir así, los ingredientes que generan el conocimiento. ¿Ya? Eso un poquito para también hablar un poco de la ciencia de datos, ¿ah? Que también es importante a la hora de la ciberseguridad. ¿M? Bueno, ¿qué significa la negación de servicio o cómo se hace? Lo que ocurre es que un hacker, ¿cierto? Usa un bot, o sea, un robot, podríamos decirlo, que empieza a conectarse a distintos servidores. Acá el DNS. ¿DNS qué significa? Cuando usted quiere conectarse, por ejemplo, a la página de la Universidad Arturo Prat, ¿cierto? Uno en Google, uno pone Universidad Arturo Prat y aparece entonces www. ¿Cuál es la UNAP.cl, ¿cierto? Ya, esas son palabras que están a través de un DNS enlazadas con un número IP. O sea, si usted se aprendiera de memoria los números IP de todos los sitios, entonces usted solamente ingresa el número IP. Pero como uno no puede, porque es un número IP que tiene 4 campos, ¿ah? Entonces uno usa este arreglo, que son los DNS, que son servidores, en lo que uno escribe los nombres, ¿cierto? Banco Estado, .cl, y se conecta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el atacante? Genera miles de DNS que van a el servidor, ¿ah? Por ejemplo, la página de matrículas de la universidad, por ejemplo, el servidor de Tomás de Ramos. Entonces, un alumno que está enojado con la universidad le empieza a mandar un montón de tráfico, consultas, muchas consultas a través de los robots. No es que él esté mandando, sino que genera un programa que se llama un bot, que automáticamente genera millones de consultas. ¿Y qué es lo que hace? El servidor empieza a recibir y empieza a formar una cola. Y todas las consultas se van poniendo en esa cola y se llena la cola, porque estas colas son finitas, no son infinitas. Por lo tanto, el servidor se pone lento, en algún momento el servidor se cae y uno no tiene conexión, no tiene acceso, ¿ah? Entonces, claro, todas esas consultas legítimas de los estudiantes que quieren inscribirse no pueden entrar porque hay una cola enorme de falsas consultas. Entonces, ahí el servidor cae. Eso significa negación del servicio. Pero eso fue al comienzo. Ahora está más sofisticada la cosa porque ahora ya no solamente es a través de un único computador, sino que el atacante es capaz de controlar muchos computadores que se transforman en zombies. Entonces es probable que a una persona lo engañen con un correo fraudulento, con un phishing, y uno no se dé cuenta y ingresa ahí a ese link y el computador queda capturado como zombie. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace el atacante? A través de muchas máquinas, miles de máquinas, vuelve a generar millones, pero millones de consultas que van a parar a un servidor. Y eso hace que el servidor colapse y definitivamente no preste los servicios para lo que estaba eh, desarrollado, ya que en este caso sería la inscripción de asignaturas en la universidad. Eso significa negación de servicio, ¿ah? El otro, que es el hombre en el medio, es el ataque típico y eso, por favor, siempre es presente. Eso siempre está pasando. En este momento y en cualquier situación está el ataque del hombre en el medio. Alguien está escuchándonos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone entre medio de los dos usuarios, ¿cierto? De Alice y de Bob, y intersecta la información, la conoce. Y si tiene la posibilidad, la puede adulterar, puede cambiar los mensajes, puede cambiar la información o incluso podría suplantar a Bob y decirle a Alice cualquier cosa como, ya les había dicho, ¿cierto? Hacer un phishing, ¿ah? También tenemos ataques, ¿cierto? Como ya les dije, ahora está muy de moda el tema de las criptomonedas. Hay países que por ahí están diciendo que van a cambiar y van a usar criptomonedas en lugar de su dinero. También ahí hay un ataque que se llama el cryptojacking, ¿cierto? Lo que les había dicho sobre las bases de datos, el spamming, que es mandar millones y millones de correos falsos, ¿cierto? Eh, Robo de la identidad digital, ¿cierto? Ciberterrorismo y ahora últimamente y con mucho el ciberacoso, que lamentablemente la mayor
cantidad de ciberacoso se la llevan las mujeres. Ahí un tema muy, muy peligroso y delicado que tiene que ser abordado a través de políticas de ciberseguridad, ¿ya? ¿Y cuáles son las herramientas básicas? Porque uno dice, frente a tanta amenaza, a tanto miedo que nos está diciendo este profe, ¿cuáles son las maneras de defenderse? Las básicas son un adecuado firewall, que es un software también que controla el acceso por los diferentes puertos que tienen eh, los sistemas operativos dentro de los computadores. Un puerto es un numerito por donde entra eh, un mensaje que viene de la internet, ¿ya? Imagínese que, por ejemplo, esté un aeropuerto y cada manga, ¿cierto?, aloja un avión cuando llega. Bueno, el firewall controla las mangas y que el avión, cuando entren pasajeros, ¿cierto?, que esos pasajeros que desembarcan no sean pasajeros malos, ¿ah? No sean terroristas, que no sean ladrones o que no vengan contaminados con COVID. Entonces el firewall lo que hace es, a través de estos puertos, controlar quienes vienen accediendo. Pero para controlar eso, el firewall tiene que estar actualizado, ¿ya? Lo mismo en caso de los antivirus, ¿ah? Hay muchos antivirus, la mayoría son de muy buenas prestaciones, sobre todo si usted los paga, ¿ah? Pero estos antivirus tienen que ser actualizados. ¿Por qué? Porque todos funcionan con una lista, hay como una especie de diccionario o como un álbum donde están registrados los virus, ¿cierto? Y estos están diseñados justamente para reconocer esos virus. Y obviamente los antivirus tienen, además, algunos tienen capacidad del anti-spyware, o sea, que son software espía, que se meten, uno no lo sabe, se meten a los computadores, al sistema operativo y están mirando y están espiando. Y en el momento que sea preciso, van a hacer determinadas acciones. Bueno, y el anti-spam, ¿cierto? Que ya les había contado, ¿cierto? Con respecto a esta generación de correos falsos. Tener los navegadores siempre actualizados, ¿cierto? Y ahí estar muy atentos a los ataques de ingeniería social. Algunas recomendaciones, como ya les dije, siempre el antivirus activo, mantenerlo desde que uno enciende la computadora, siempre, mantenerlo actualizado, ejecutar el antivirus, escanear periódicamente el computador, nunca abrir correos de gente desconocida, educar a la gente, a los usuarios en temas de ciberseguridad y sobre todo entrenar en términos de la ingeniería social, a descubrir estos engaños. ¿Sí? Bueno, y también los estándares. Ya les mencioné algunos estándares, ahora mencioné del NIST, también existen los estándares del IEEE, las ISO, que son normas, ¿cierto?, que uno puede utilizar para construir estos sistemas, ¿ya? Y lo que les contaba, ¿cierto? El ciberataque que ocurrió a Ucrania en 2015 y en 2016, ya me va quedando poquito, voy a terminar, se Ujú. usaron unos troyanos y ¿qué lo que hicieron? Bueno, atacaron el sistema de adquisición de datos de unas plantas eléctricas y entonces botaron el suministro eléctrico afectando a mucha gente. ¿Ah? Eh, ¿Qué es lo que ocurrió con un ataque ahora aquí en Chile al Banco Estado? Le hicieron un ransomware, ¿cierto? Eh, Se infectó el sistema con un virus que secuestró toda la información, o sea, la encriptó y después cobraron rescate. Entonces, dicen que obviamente fue un error humano, ocurrió que alguien sacó un computador de su trabajo fuera de la red segura, luego fue víctima de un phishing, volvió a la red del banco, como ese era un computador legítimo, no tuvo problemas en acceder y el phishing, entonces el virus entró al sistema y lo que hicieron fue desconectar. Obviamente se apagaron los servidores, para evitar toda esta cuestión y el virus se llama Sodinokibi. ¿En qué consiste esa cosa? Y aquí ustedes van a decir, mire, justamente es una combinación del AES, que es el estándar que usa el gobierno de Estados Unidos para encriptar información, curvas elípticas sobre campos primos, y el algoritmo Salsa, que usa, fíjese, estas tres operaciones
¿ah? Aritmética módulo 2 a la 32, el O exclusivo que nos enseñan. Aquí esto significa rotaciones de bits, n bits que se rotan, es una combinación, fíjese, con el intercambio de llaves, ellos generan llaves poderosas que no pueden ser rotas, por lo tanto, para recuperar la información, ellos dicen, ¿usted quiere su información de vuelta? Yo le entrego las llaves que se generaron sobre estas curvas elípticas, pero usted me paga 15 millones de dólares. ¿Mm? Bueno, eso nos lleva entonces a preguntarnos cómo aplicamos la criptografía en la Internet de las cosas usando estas redes neuronales. Para eso yo tengo un proyecto de investigación financiado por mi universidad. Si alguien tiene interés, podemos conversar. Tengo un pequeño fondo que puedo financiar una tesis de magíster por un monto de 1.200.000 pesos, ¿está bien? En el área de criptografía, redes neuronales y la Internet de las cosas. Ahí hay una propuesta de ramos de tesis, o sea, de ramos electivos dentro del programa de magíster de Ingeniería Informática, y con eso les doy las gracias, y si están interesados, entonces, por favor, me pueden contactar a mi correo igiron@ucn.cl. Muchas gracias por haber asistido a este cursillo, y sin más, si habrá tiempo para una preguntita, no sé, ahí, Roberto. ¿Alguna pregunta para nuestro expositor? Parece bien. Bien, entonces, Muy, muchas gracias a muy- todos y quedo atento a cualquier consulta que quieran hacer en el futuro. Muchas Iván, gracias, muchas Roberto. gracias. Muchas gracias a ti por tu gentileza. Ok, Nos estamos viendo en la próxima. Que nos te vemos en vaya la bien. próxima. ¿Qué va a hacer aquí en Antofagasta? Eso, muy bien. Ojalá Ya, presencial. adiós. Chao, que Chao. estén bien. Hasta luego. Hasta Que estén luego. bien. Hasta luego a todos. Que les Saludos vaya a bien. todos. Saludos a todos. Muy amables.